Otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta a la hora del rendimiento son las relacionadas con la publicación. Cuando creamos un informe en Power BI, podemos utilizar tres tipos de conexión a datos, tres tipos de almacenamiento de datos. El primero, el más habitual, es la importación. La importación, lo que hacemos es, hacemos la consulta contra la base de datos, o contra los orígenes de datos, y nos traemos el conjunto de datos que devuelve esa consulta al fichero de Power BI. Ese es la forma de trabajo más habitual y además la que permite más funcionalidades. Luego, a la hora de hacer los informes, la transformación de datos, el modelado, etcétera, es la que da más opciones. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Pues traemos los datos a nuestra máquina de desarrollo, ¿de acuerdo? Y como decíamos, cada vez que abrimos ese fichero de Power BI, estamos cargando los datos y consumiendo la RAM de nuestra máquina de desarrollo o en la máquina donde estamos trabajando con el fichero de Power BI. Cuando lo tenemos cerrado, lo que consume es espacio en disco. Como decíamos antes, el motor de Veripack de Power BI se encarga de la compresión de datos, de la optimización de los cálculos, etcétera. Y cuando estamos trabajando con esos datos en local, obviamente no hay latencia, no hay ninguna distancia entre los datos y la aplicación y por tanto tenemos una mayor velocidad. ¿Qué ocurre? Si el volumen de datos es muy grande, vamos a tener el problema de la RAM, aunque estamos hablando, como siempre, de volúmenes de datos muy, muy grandes. Pero una vez que publicamos ese informe en el servicio de Power BI, ya no estamos, o los usuarios, o yo, o quien maneje esos informes, no está trabajando con el fichero de Power BI X, es algo obvio, pero es que es así como es el funcionamiento de Power BI. Ese conjunto de datos sube y se publica en el servidor. Y es verdad que con el Data Gateway podemos tener un control sobre ese origen de datos a la hora de hacer publicaciones programadas, etcétera. Pero ese conjunto de datos y hacer la conexión con el origen donde están esos datos, pues para volver a actualizarlos, etcétera. Pero mientras que no hacemos esa actualización, ese conjunto de datos está subido a nuestra cuenta. Por tanto, ya la cuestión pasa a otro ámbito, ya la cuestión de velocidad pasa, pues, cómo publicamos eso, si lo publicamos en una web, si compartimos los datos dentro del servicio, etcétera, etcétera. Pero ya estamos fuera de nuestra máquina. Si en lugar de importación utilizamos Direct Query, en realidad, dentro de nuestra máquina lo único que hacemos es construir el informe, pero sin habernos traído los datos. Lo que hacemos es trabajar con los datos que están en el servidor SQL Server, Analysis Services o el servidor que sea, ¿de acuerdo? Y es ese servidor que está haciendo el gasto tanto en disco duro como en RAM. La parte de los metadatos, en donde se define el informe, las medidas, etcétera, pues es realmente ligero. Y una vez que publicamos, también publicamos lo mismo, publicamos los metadatos, ese gasto en recursos que hace este servidor, por así decir, es mínimo, si bien aquí tenemos todo un tema de que constantemente estamos trayendo
un conjunto temporal de datos que es el que obtenemos directamente desde el servidor y ese conjunto temporal de datos se va renovando con frecuencia. Pero Direct Query efectivamente permite, pues, tiene menos funcionalidades a la hora de todo lo que es transformación de datos, modelado y publicación. Sobre todo, obviamente, en la transformación de datos, porque esos datos no están en Power BI, por tanto, las capacidades que tenemos son mínimas. Hay una tercera forma que es el Live Connect, que es una vez que ya están publicados los datos en el servidor, en la parte de que los hemos importado, los hemos publicado en el servidor y hacer informes contra esos datos publicados en el servidor. Y eso es Live Connect, que obviamente es muy rápido. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ventajas podemos o qué cuestiones podemos utilizar dentro del servicio de Power BI para simplificar? Obviamente, dentro de cuando publicamos un informe en Power BI, en el servicio, luego ese informe lo podemos compartir directamente con otros usuarios que también son usuarios de Power BI Pro. Si no, no podemos compartirlo en directo. ¿De acuerdo? Pero podemos compartirlo, que a ellos les llegue a su área, dentro de su cuenta, pues al área de informes compartidos, pues le va a llegar la notificación de que hemos compartido un informe con él, lo va a poder abrir o va a acceder a él a través de SharePoint o va, si lo publicamos en un sitio web o en un portal, pero utilizando derechos de acceso y visualización, pues el otro usuario de Power BI que le hemos dado permiso va a poder acceder a ese sitio, a ese portal y visualizar el informe. Obviamente, si lo publicamos en un sitio público, sin derechos de acceso ni derechos de visualización, pues lo veré todo el que quiera verlo y simplemente será un informe público. ¿De acuerdo? Una vez publicado el informe, pues bueno, pues ya está en el servidor el conjunto de datos y ya es cuestión de quién lo utiliza. Sin embargo, no vamos a poder hacer uso de los ficheros de Power BI como si fuera un Excel, entregando a otro usuario de Power BI Desktop nuestro fichero PBIX. Bueno, eso no es que podamos, siempre podemos hacerlo, obviamente, pero ahí no estamos publicando los datos y no tenemos ninguna de las ventajas que estamos hablando. Estamos trabajando como si fuera un Excel, con Power BI X entregando el fichero que además lleva los datos dentro del fichero, los datos importados, pero eso no garantiza que el usuario al que le entregamos ese fichero tenga acceso a los orígenes como para actualizar. O sí, pero entonces ya es más complejo, etcétera. ¿Vale? Pero también tenemos dentro de las formas de publicar dentro del servicio de Power BI los paneles. ¿Cuál es el tema de los paneles? Los paneles no se publican ni en sitios de SharePoint ni en sitios web, solo se comparten. Y se comparten con otros usuarios de Power BI Pro. Por ejemplo, si tenemos un equipo de 4 o 5 personas que son los que tienen que manejar esos datos, los datos para tomar decisiones, etcétera, se puede crear un panel donde se recogen todos los datos necesarios para que esas personas pues hagan su trabajo. ¿Cuál es una de las diferencias importantes entre un informe y un panel? Cuando subimos un informe al servicio de Power BI, subimos un conjunto de datos. Ese conjunto de datos y ese informe van a reflejar un caso concreto. Pues, las ventas por reseller, por ejemplo. Sin embargo, cuando creamos un panel en Power BI, podemos utilizar varios conjuntos de datos. Entonces, el conjunto de datos, uno puede reflejar un caso 1
el conjunto de datos 2 un caso 2, el conjunto de datos 3 un caso 3, y así siguiendo, y nuestro panel puede obtener gráficas y datos de los diferentes conjuntos de datos y por tanto eh, establecer una visión general sin necesidad de crear un mega informe con todos los posibles casos. Es muy común, ¿vale?, crear a veces un mega informe que tiene todos los posibles casos y muchas páginas y muchas gráficas, etcétera. Eso no solo no es recomendable por los especialistas en crear informes, lo que ellos llaman contar una historia o relatar un hecho, eh, tiene más que ver con saber que comprender un poco cómo los usuarios visualizan los informes y los utilizan. Y el crear un mega informe con toneladas de información muy comprimida no ayuda precisamente ni a la visualización ni al uso de los informes. Estos especialistas suelen contar que es mejor hablar de un caso pues más general. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico y muy sencillo, ¿de acuerdo? Yo he creado un Power BI que, nada, tiene eh, dos páginas y cada página cuenta una historia, por así decir. Este sería un caso muy pequeño de el caso al que nos referimos, ¿de acuerdo? Sería pues, tenemos una historia, por ejemplo, que son las ventas de Internet y creamos, aquí fijaros que pequeño simplemente es un informe con dos gráficos, me refiero a informes realmente con muchos gráficos, etcétera. Pero bueno, es un caso de ejemplo y podemos entenderlo. Podemos crear un informe que, por ejemplo, en este caso cuente dos historias. Las ventas por Internet, podrías decir, bueno, las ventas en realidad son una sola historia. Bueno, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero pongámonos que contamos dos historias diferentes. Una son las ventas por Internet y ahí tenemos unos gráficos que, en este caso uno, que se refieren a las ventas por volumen, ¿vale? Por cantidad más precio unitario y por fechas. Y aquí otro gráfico con las ventas para los principales productos, ¿vale? Para solo un pequeño grupo de productos que son los que se han vendido en más cantidad, ¿de acuerdo? Y bueno, hay un gráfico y un filtro por años. Y luego aquí tenemos otra historia que contaría lo mismo, pero en cuanto a resellers, ¿no? Pues quiénes son los resellers que más han vendido, o que han vendido, qué es lo que ha vendido cada uno de los resellers, marcando un poco las mayores ventas, etcétera, y luego también de productos más vendidos. Aquí sería por subcategorías de producto, pero aquí lo hemos hecho por nombre de producto, los productos más vendidos, etcétera. Y también con un filtro por años o trimestres, ¿de acuerdo? Es mínimo el informe, pero bueno, como ejemplo, estas dos historias, que son muy sencillitas y que no tienen nada, pero ya de por sí nos requieren para el informe de ventas por Internet traernos tres tablas con algunos campos, cada una de estas tablas, y bueno, y el cálculo de una medida que es en fact Internet Sales. Hemos utilizado una medida que utiliza dos campos, el de Order Quantity y Unit Price, ¿de acuerdo? Entonces, por eso reflejamos ahí los dos campos. Vale, obviamente estamos hablando de un caso súper pequeño, pero bueno, es para que nos entendamos. Y luego, el otro informe, el de ventas reseller, pues
requiere que utilicemos pues estas 4 tablas con algunos campos también, ¿de acuerdo? Si en lugar de estar hablando de 2 páginas y unas pocas tablas, estuviéramos hablando de muchos casos diferentes, muchas historias diferentes que relatar, etcétera, etcétera, y fuéramos almacenando las tablas, una de las posibilidades sería dividirlo en diferentes informes, por ejemplo, exactamente lo mismo, pero vamos a ir abriendo los dos. En uno metemos un informe y en el otro ¿de acuerdo? En este solo hemos metido un informe y por tanto tenemos solo las 3 tablas que le hacen falta a ese informe, ¿de acuerdo? Y en el otro vamos a ver que se abra. Hemos metido el otro informe y las, creo que son 4 tablas que le hace falta al otro, ¿vale? Esto imaginémonoslo multiplicado por mucho, ¿de acuerdo? Seguro que todos hemos visto informes que aquí hay decenas de tablas, decenas de páginas y decenas de gráficos, ¿vale? Que es muy habitual. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Simplemente si publicamos esto, que es una opción, crea aquí un área de trabajo, se llama ejemplo 01, ¿de acuerdo? Bueno, nos lo está publicando, ok, entendido, ya lo cierro. Y también publicamos este otro, también en ejemplo 1. A ver si acaba. Bueno, está tardando, no sé por qué. Será la conexión. Ya acabó, ¿de acuerdo? Ok, vamos a irnos a el servicio de Power BI, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, acabamos de publicar aquí, pues, los 2 informes y cada informe sube con su conjunto de datos, ¿vale? Aquí tendríamos, pues, uno de los 2 informes que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y el otro y cada uno con su conjunto de datos. Perfecto, pero ahora tenemos 2 conjuntos de datos, cada uno tiene solo un subconjunto de todo. Es verdad que aquí podríamos decir, bueno, ya, pero en algunos casos estamos duplicando datos, porque si subo un solo subconjunto de datos grande, esto que voy a hacer ahora podría ser, bueno, sí, pero también me permite tener informes con subconjuntos de datos más pequeños y luego a partir de aquí, de muchas maneras posibles, o directamente creando un nuevo panel, ¿de acuerdo? O directamente desde un informe, pues diciendo que creo un nuevo panel que se va a llamar, por ejemplo, panel de ejemplo, ¿de acuerdo? Y ya le he incluido esta gráfica en el panel, ¿de acuerdo? Voy a incluir también esta otra, ¿de acuerdo? Podría incluir todo el informe,
¿de acuerdo? Aquí lo han traducido ahora como página dinámica a panel, pero bueno, podría, dando aquí, incluir todo el informe dentro del panel como un conjunto, ¿de acuerdo? Y veis, ya tengo aquí el panel, o, bueno, puedo irme al panel o crear nuevas gráficas, ¿de acuerdo? Directamente agregando iconos y creando nuevas gráficas o antes hemos abierto el uno, vamos a abrir el 2, ¿verdad? Este es el otro, sí. Aquí, por ejemplo, vamos a agregar todo, ¿vale? Ok, ya veis, aquí sería el caso de agregar completamente todo con sus filtros y tal, ¿vale? Y además, obviamente, podemos seguir agregando, pues bien haciendo preguntas, yo qué sé, de este estilo y diciendo, ah, pues mira, esta gráfica me interesa y si me interesa, pues la anclo a la visualización o la puedo cambiar o, bueno, o como sabemos, podemos irnos a cada uno de los conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Y pedirle la parte de obtener conclusiones rápidas. Entonces, la inteligencia artificial del propio Power BI con los datos proporcionados dentro de este conjunto de datos en concreto empieza a, bueno, pues a crear gráficos que ve posibles, nos lo ofrece y nosotros elegimos, vamos a ver las conclusiones que he sacado, de aquí pues vamos, estas son las cosas que a él se le ha ocurrido, que podrían, son gráficos que nos pueden servir. Esto podemos decir, ah, pues mira, este me interesa, pues también lo anclo al panel, ¿vale? Y este, etcétera. El caso es que en el panel, ¿de acuerdo? Yo puedo incluir gráficos que proceden de diferentes conjuntos de datos y de esta manera, una vez que comparto ese panel con usuarios, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo comparto conmigo, pero con mi otra, mi otra cuenta de Aledit, por ejemplo, una vez que lo comparto, así pues decimos que los que usuarios que pueden acceder al panel tienen acceso a diferentes gráficos que utilizan diferentes orígenes de datos y desde el punto de vista de la carga de esos datos, pues hemos subido varios conjuntos más pequeños y quizá más manejables. Es verdad que otra opción que podemos hacer es coger ese informe donde tenemos absolutamente todo, publicarlo en el mismo lugar y una vez publicado, aparte del informe en sí, sabemos que en el área de trabajo nos ha dejado este nuevo conjunto de datos que ahora sí aquí están todos los datos de la base de datos. ¿De acuerdo? Todos los datos de AdventureWorks DW 2019. Por supuesto, podríamos programar su actualización, bueno, pues utilizando el Data Gateway, etcétera, o actualizar a mano los datos. Si fueran muchos datos, podríamos programar la actualización de esos datos de forma que fuera en el momento menos
complicado, más que menos impacto tuviera. Y los usuarios, esto es, los usuarios que tienen acceso, son usuarios, siguen siendo usuarios de Power BI Pro, y son usuarios que tienen acceso, tendrían acceso a como miembros, como colaboradores, etcétera, a este espacio de trabajo, sí podrían crear nuevos informes desde su Power BI Desktop, pero utilizando el conjunto de datos que hemos publicado en el servicio. ¿Qué tipo de conexión a datos tendrían en este caso? En este caso utilizarían Live Connect, y lo que utilizarían sería dentro del Power Platform un conjunto de datos de Power BI. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en este caso? Que al conectarse contra un conjunto de datos que ya está subido en Power BI, como no podemos modificar, en este caso serían estos de aquí, ¿vale? Me ofrece todos los datos que mi cuenta, porque está utilizando mi cuenta, tiene publicados en Power BI. Ahora se recuperará, sí. Ya están aquí todos los datos, pero fijaros que aquí ahora ya no tenemos el icono para ir al conjunto de datos. Sí podemos ver el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, sí podemos ver el modelo y podemos crear informes, pero no tenemos acceso a los datos porque no podemos modificar ese conjunto de datos, porque si, por ejemplo, otros informes ya están haciendo uso de él y hacemos una modificación, podríamos romper esos informes. Pero sí podemos empezar a crear aquí el tipo de informe que nos interese, pues con lo que fuera, ¿de acuerdo? Yo qué sé, pues, veis que sí mantenemos las métricas con que lo subimos. Ese es un metadato que sigue existiendo, obviamente, ¿de acuerdo? Y que podemos seguir manejando todo el trabajo que hayamos hecho de campos calculados, métricas, etcétera, va a seguir estando disponible, y todos los usuarios que tengan acceso a ese área de trabajo van a poder seguir creando informes pero fijaros que al ya no tener esos datos importados, estoy trabajando de forma muy parecida como se trabaja en Direct Query, pero el servidor es el servicio de Power BI. Es muy ligero, obviamente. Si yo salvara este fichero, vería que tiene muy pocos caches, no tiene apenas el fichero en el que tenía este conjunto de datos, pues tiene 6,4, 6,2 y pico megas, ¿vale? Y si yo ahora salvo este fichero, por ejemplo, vemos que tiene 8K, porque no está guardando ningún dato. Y de esta forma, obviamente, mi ordenador, los recursos de mi ordenador no se ven comprometidos de ninguna manera. Tampoco, en muchos sentidos, la integridad de los datos o la corrección de los datos. Una vez que yo subo este conjunto de datos sobre el cual ya llevo la idea
de que va a servir para que se hagan diferentes tipos de informes y por tanto el conjunto de datos es muy general, está todo, por así decir, para que se aproveche aquello que sea necesario, ¿de acuerdo? Pues bueno, está construido con esa idea y es grande, pero no compromete en ningún sentido el, el- el fichero en sí. Eso sí, seguimos utilizando los servicios de Power BI. Por tanto, seguimos hablando de usuarios de Power BI profesional.